Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este capítulo de Amigos TIC. Hoy tenemos una nómina muy reducida, pero bueno, vamos con toda. Además estoy haciendo conducción, máster aquí de teclados y todo, entonces bueno, vamos a ver cómo nos va. Y tenemos a Santiago Pinzón Galán, no sabemos desde qué lugar del mundo. Hola Santiago. Buongiorno, buonasera, buena noche. Aquí se reporta Santiago Rocky Balboa Pinzón, con un ojo hinchado, pero aquí presentes y firmes. Muy bien, muy bien. Ahí lo vemos, los que nos están viendo. Santiago tiene, mejor dicho, tiene un ojo sí y el otro no. El otro no se le ve. Y bueno, extrañando al resto de amigos TIC que siempre extrañamos. Emilia, que se excusó. A Por Emilia, fin. a Emilia, porque los demás, Sí, a Mauricio, pues que le mandamos un saludo muy especial, que nos recuerde, por favor. Y a Víctor, que pues hay que bueno, tener... Víctor sí había avisado, Mauricio Sí. como cosa rara, es una vez más, queda aprobado acá la abeja negra del grupo. Totalmente. Pero bueno, somos pocos pero fuertes y vamos con toda. Y tenemos además un invitado muy especial con el que la conversación va a fluir seguramente muy bien. Es nuestro querido Andrés Raigosa, amigo de la vida. Tuvimos la fortuna de trabajar un tiempo en Amigos TikTok, pero sí en Mintic. No, Emilia, Somos amigos me TIC, eso jode. sí, somos amigos TIC. No, No le fue mi jode, jefe, papi. no fue mi jefe, porque acá creen que todo el mundo fue mi jefe. No fue mi jefe, pero sí fuimos compañeros en el ministerio TIC. Él es comunicador social con especialización en periodismo urbano de la Universidad Pontificia Bolivariana, gran universidad de la ciudad de Medellín. Magíster en estudios sociales de la ciencia de la Universidad Tecnológica de Salamanca, creo que lo dije bien, y bueno, Sí. tiene una gran cantidad de estudios, ha trabajado en el mundo público, como ya compartía que trabajamos en Mintic, pero también amplia experiencia en el sector privado y académico. Entonces, pues Andrés, bienvenido a Amigos TIC. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más, Santiago? Gracias por invitarme a este programa que yo además veo desde mi tribuna. Y pues nada, muy contento, a pesar de que el clima en nuestro país nos obliga como a estar más abrigados de lo normal y a cruzar charcos y a usar botas, pero todo bien, Jorge y Santi. ¿Cómo van ustedes? Bien. Muy, muy contentos de tenerlo porque usted obviamente representa a la nueva generación, a pesar de que tenga barba y gafas y todo, pues representa a La la nueva nueva generación. generación. Sí, No, yo ya voy la para los nueva generación de 41. amigos, la nueva generación de adultos contemporáneos. Es que Adultos. Andrés, como Víctor no está, usted entendería el comentario, porque cuando uno habla de haber logrado tener en primicia la construcción de la biblioteca de Alejandrina, pues eso ya es, eso es la diferencia de edad. Y Ok, Mauricio, que pero va desde que pasó el cometa Halley hace 2 veces, pues eso también es exponencial. Santiago, Santiago, Unos ¿es Alejandrina referentes, o unos Alejandría? referentes. ¿Qué? ¿Es Alejandrina o Alejandría? No, es que es Alejandrina, porque es que Víctor está en otro lugar. Ah, ok, 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 era otra, era otra. Cosas de Una, una más, santanderianos. una más antigua aún. Fue la primera versión de esa biblioteca. Ok. Bueno, Andrés, y no contamos en qué estás ahora. ¿Por qué no nos Uf, contás más bien vos en qué estás? ¿Cuál es tu rol? Y bueno, lamentando pues esos compañeros que tenés. hermano, pues es que actualmente yo siempre que me preguntan esas cosas, o generalmente Santi, yo creo que también está muy entrenado para estas conversas, pues siempre voy como en representación técnica, o que siempre estoy en lugares y entonces nunca tengo la oportunidad de hablar de otras cosas y se extraña, ¿sabes? O sea, cuando me invitaron a hablar de esto, dije, ve, hace rato que no hablo de como de las cosas que uno hace, pues, o de las que uno hace en la vida cuando uno está trabajando. Pero actualmente tengo un trabajo increíble que es dirigir la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI. Esa cámara se llamaba la ANDI del futuro antes, es un proyecto que tiene, yo creo, Santi, por ahí unos 17 años en la ANDI, desde premio a la creación de empresas, y aunque ustedes no lo crean, pues la ANDI subió, erigió
a categoría de sector representativo a los emprendedores innovadores del país. Y gracias a un proceso de acercamiento a la ANDI, pues hace un año casi que empecé proceso y estoy en este año liderando esa conversa. ¿Cuántas organizaciones, cuántas empresas hay en la Cámara en este momento para tener un orden como de magnitud? Está bacano. Actualmente son 331 empresas en 3 categorías. Hay startups, hay scale-ups y hay empresas corporativas o andis corporativas que están en esa colada, y más o menos 6 de cada 10 son startups. Entonces, es una cámara que ha ido creciendo en cantidad de aliados, de personas y empresas, y donde casi hay paridad de género total. O sea, más o menos un 40% de las fundadoras o directoras de empresas son mujeres que lideran sus organizaciones, y es una cámara muy nutrida, tiene casi 600 emprendedores que lideran estas empresas en el país. Híjole, sería una oportunidad que Hipercubo sea parte, Andy, del futuro, de la cámara de aceleración. Esto no es Lo gratis. estamos hablando. No, Lo estamos claro. hablando. Estábamos hablando y ya estaba pidiendo el descuentico, hombre. Pero Oigan, claro, no, Andrés, definitivamente, y sí, hay un compromiso de micrófonos que sí vamos a estar ahí. si ve, Andrés, eso no hay nada como tenerlo en pantalla. Ahí ya queda Jole. Fíjese, Entonces, esto es lo corrijo, 332 empresas. Porque además del compromiso muy fuerte que tenemos con el gremio EdTech, y además que todas estas iniciativas no compiten gremiales, sino que todos estamos jalonando para el mismo lado. Entonces yo creo que definitivamente eso son importantes. Dale, Santiago, ¿tenés alguna pregunta? Sí, no, le iba a preguntarle a Andrés que, pues precisamente la gente piensa que la Andy, pues industriales, piensa que es las empresas grandes. ¿Qué está haciendo esta nueva capacidad de la cámara de aceleración para que precisamente no se quede como una marca Andy del futuro, sino logre potencializar, palabra que le fascina a Jole, porque todo lo que sea potente es algo que le parece clave, y la gente entienda que esto además es fuera de Bogotá, esto es en las regiones, esto es un alcance de país? Sí, esa es una buena pregunta, Santi, porque, digamos, hay una renovación de conceptos. Yo siempre he dicho que estamos hace unos años en una renovación, una resignificación de cosas. Tú dijiste una palabra que es como grandes. Lo que pasa es que los que entendíamos antes como grandes eran empresas que facturaban miles de millones de pesos o de dólares. Y yo creo que cuando me invitan a esas conversas y yo digo, uy, pero es que grandes también son las mías, porque las mías son grandes en otras cosas que digamos antes no lo eran. Entonces son grandes en calidad laboral, en la atracción de talento, en formación de talento especializado o en talento sofisticado. Entonces, hay un giro como más conceptual también que le ha ayudado a estas empresas a empezar a permear como la conversación. Y es una palabra que yo digo mucho porque en la conversación cotidiana, en la narrativa cotidiana, pues se construyen una cantidad de relaciones también industriales y de conexión. Entonces, uno por ese lado, pues términos como grande, éxito, fracaso, talento, pues han renacido de la mano de los emprendedores. Y segundo, pues el tema es con la ANDI. La ANDI ahora, digamos, nacionalmente tiene la oportunidad de tener un proyecto, una cámara que está ahora en 10 departamentos, Andy. Entonces, ahora estamos, por ejemplo, en departamentos donde nunca habíamos encontrado empresas innovadoras por ahora, como el Cauca. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así que en el Cauca? ¿Qué tipo de empresas digitales o de última generación hay en el Cauca? Pues sí, hay una empresa digital en el Cauca liderada por Mercedes, que patea la mesa y dice, aquí estamos para hacer software. O empresas en Pereira o en Manizales, que Jole, y en el eje cafetero, que lo entendemos bien, están generando atracción de talento que estaba aquí en Bogotá y que están regresando a Manizales o a Pereira o a Popayán, y es un fenómeno muy bonito. Entonces, actualmente tenemos 10 regiones. Imagínate una cámara con 26 sectores. O sea, nosotros somos una cámara que dentro de sí misma representa 26 sectores, que la FinTech, que la EdTech, que la LogTech, pero también el sector real o el sector de desarrollo de productos como el Sacha Inchi. Aquí hay una empresa de Sacha Inchi que produce, comercializa y procesa
yo no sé si es una fruta realmente aquí entre nosotros, pero este producto y lo exporta y lo pone en países donde en la India, en Arabia Saudita les encanta. Entonces, aquí están llamadas a estar las empresas grandes a su manera, porque además el mundo no soporta más empresas gigantescas como Tesla o como Microsoft, sino empresas que estén a su medida creciendo en un mercado. Yo quiero recordar desde ahí porque precisamente esta semana hablábamos, Andrés, de ese tema, y es que hay una narrativa alrededor de, es que todas las empresas tienen que crecer exponencialmente, tienen que buscar un problema que tenga todo el mundo y solucionárselo a todo el mundo y crecer así y que conseguir inversión y como en un tema súper acelerado y como que si no lo logras es porque fracasaste como emprendedor. Y lo que hablábamos, y me gustaría que lo hablamos acá también, es que cada uno puede crecer a su manera, como vos decías. Si yo crezco orgánico, estoy generando cierto número de puestos de trabajo, la gente está feliz, los directivos podemos y los fundadores podemos tener un fin de semana tranquilo y tener tiempo con la familia, también es una decisión pertinente. No sé qué pensás vos de ahí, o sí sé qué pensás vos de ahí, pero más bien complementame. Pero sí es bacano contarle a la gente que nos está viendo, que va en el trancón o que nos está viendo en ese momento y es como, o que está en su casa haciéndose preguntas como estas y es como, tengo que ser grande, tengo que triunfar, tengo que vender en millones de pesos o de países y es como para ahí. Y es como reflexionar sobre el concepto de la exponencialidad y decir como que para ser exponenciales no se necesita digamos, todo eso. No hay un requisito de grandeza, no hay un requisito de éxito. El único requisito de éxito es tu propia medida. Suena muy estoico, suena muy budista, suena muy realizable, suena muy desde la zona de los privilegios, pero es cierto. Uno no debería apoyar el crecimiento de una empresa si no está completamente segura de que tiene un límite, de que tiene un alcance. Entonces esa exponencialidad no la venden en los libros teóricos como una posibilidad infinita de crecer hasta el final de los tiempos, pero no hay crecimiento que se pueda sustentar si no hay calidad de vida, si no hay principios de trabajo. Ayer en el foro de Singularity, que estuvo buenísimo, yo me alzaba la mirada y me encontraba rodeado de mucha gente muy tesa del ecosistema y decía yo, primero me preguntaba por qué no vienen otras personas que podamos contaminar de esto, pues sería bueno, pero eso es otra conversación. Y lo otro es como, venga, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de la filosofía, ojo, y de los principios morales en el concepto, en la base tecnológica? Existe la moralidad tecnológica, existe la filosofía de la tecnología, existen los principios en los que uno se puede parar y decir, eso no es para mí, la exponencialidad no es para mí, lo mío no es degradar el planeta, lo mío no es pagar menos a mis empleados porque se me canta, lo mío no es esto, y elegir no tener ese camino, y eso también está bien, ¿me entiendes? Moralmente hablando, pero también me veo muy rodeado de economistas. ¿Usted es economista, Santiago? No, señor. Abogado. Ah, señor. Abogado. Bueno, y es como, parce, o sea, bacano tener equipos más diversos, porque estas startups se llenan de economistas y de contadores, o contadores que hacen de economistas o de financieros de las empresas, que no debería ser así. Y es como, venga, sacuda la mesa, hermano. O sea, no todos son principios de profit o de ventas o de crecimiento. O sea, venga, cuénteme cómo es su calidad de vida, cuénteme cómo es su relación con su familia, pues, tiene tiempo para usted, cultiva su vida y es feliz en su vida, o el trabajo y los principios se vale todo, son preponderantes a la hora de trabajar en su organización, sea una startup o sea una organización grande. Entonces ahí debería haber una revolución individual. Y yo soy muy de la onda de Byung-Chul Han y soy muy de la filosofía de la tecnología en donde, venga, no se autoexplote creyendo que eso es un éxito para usted. Entonces, no, estoy súper reventado, hace 8 días no veo a mi familia, no salimos de la empresa, estamos logrando algo increíble, vamos a cambiar el mundo. Bueno, parece que estuviera escribiendo a Twitter, pero no es así. Para mí, en mis principios, porque en esa maestría que te contaba ahorita, contabas,
aprendíamos filosofía de la tecnología y era como aprender a pensar que esto es una herramienta poderosa para cambiar el mundo, pero también a uno mismo. Y un paréntesis para echar un vainazo. Eh, ciertos senadores creen que la tecnología no es, bueno, no sé, senadores, también líderes de opinión, que la tecnología es amoral, es inintencionada, que es aséptica, y eso no es así. Desde el principio de los tiempos hay tecnologías no digitales creadas para atropellar, para cercenar, para excluir, para hacer muchas cosas. Entonces este es el momento de la historia donde tenemos que pararnos en la línea de decir, venga, hagámonos preguntas. Así eso sea poco profit. Hagámonos preguntas sobre si esto es lo que queremos hacer para nosotros y ergo si esto es lo que podríamos hacer por el planeta. Oiga, Andrés, y en esa lógica de todos esos cuestionamientos, porque al final del día uno está viendo que hay una realidad y todas tienen un propósito, y un propósito social, un impacto, un ánimo de conectar con la comunidad, con el planeta, o sea, dejar huella y lo entiende uno en términos de que precisamente por ejemplo, las discusiones del uso ético de la inteligencia artificial o de la realidad que puede ser la automatización para mejorar el uso del agua o cualquier cantidad de combinaciones que se pueden dar. ¿Qué le dicen los emprendedores hoy en día en términos de barreras? ¿Por qué es tan difícil emprender? ¿O por qué no es tan difícil emprender ahora? Es una pregunta muy bonita que yo siempre contesto con el índice que la gente no le gusta tener del emprendimiento. Entonces la gente habla del GEM y dice, no, Colombia es el mejor país para emprender en Latinoamérica. La OCDE dice que Colombia tenemos el número uno del espíritu emprendedor y uno dice, sí, y uno dice, chévere. Pero ¿qué dicen los otros índices que la gente no publica? Por ejemplo, PRODEM. ¿Cuál es la salsa secreta, lo llaman ellos, para que haya unas condiciones para que esto suceda? Entonces uno dice, las condiciones son culturales, reglamentales, ambientes empresariales, ambientes CTI, literalmente que haya ambientes de ciencia, tecnología e innovación listos para generar spin-off o ideas universitarias, si se quiere, de investigación en forma de empresa o investigación aplicada. Entonces esa salsa secreta es súper importante. Al final del día, la salsa secreta no es nada Santi, sino cultura. La mayoría de las empresas que yo conozco, que son grandes empresas, no están dispuestas a recibir un inversionista en su junta directiva. ¿Puedes creer eso? Y la razón, adivina cuál es la razón. ¿Por qué no quieren recibir un inversionista en su junta directiva? Debe haber varias, pero ¿cuál? Que no les gusta que nadie los mande. No les gusta que nadie les diga, venga, ustedes tienen que hacer esto. Venga, ustedes deberían hacer esto. Deberíamos hacer estas cosas nuevas y dejar de hacer estas cosas viejas. Pero es porque hay una barrera cultural. Es como primero, pues vamos a hablar de lo de siempre, y es como que fracasar es horrible. Entonces, que fracasar es una cosa que uno no debería contarle a nadie, que uno debería guardarse, que uno regaña en privado y felicita en público, que uno no comparte esas cosas. Hay dolores de crecimiento, como uno tiene dolores de crecimiento en la adolescencia de todas las empresas. A todos nos han despedido de un trabajo, a todos nos ha tocado despedir a alguien, a todos nos ha tocado una discusión muy incómoda en un contexto de una organización. Pero al final del día eso es lo que construye las organizaciones, capitalizar esos fracasos, y eso se convierte en cultura by the way. Lo hablamos con Jorge en el foro esta semana, y yo digo, venga, es que la cultura no está allá, o sea, la cultura no es algo que yo pueda usar, bueno, venga, yo la voy a usar, vamos a cosechar esto acá como un banano, y esto lo voy a coger y lo voy a organizar, lo voy a meter en mi organización. No, es algo que tiene que venir como emparentado con eso de llamar el deber ser de la organización. Y si eso no se cultiva dentro, eso no se va a poder implementar después. A cierta primera dama le decía hace unos años que crear centros de activación para jóvenes en el país que fueran platillos voladores que uno instalaba en un municipio no iba a servir para nada, porque es que nadie quiere nada que no pueda apropiar. Entonces, la discusión TIC también pasa por la apropiación social del conocimiento, tanto como para la cultura es importante estar en una organización como parte de su deber ser. Entonces yo digo, al final, lo que más es importante en esas barreras, la cultura que se genera a través de cosas como el fracaso, el darse contra la jeta al piso y despedir personas y entender cosas increíbles, pero también cosas tan tesas como
como los ambientes culturales, laborales, empresariales, legislativos, impositivos. Y luego hablamos de eso porque es que las reformas son importantes para eso. Claro, y además que las culturas también se reflejan o se reflejan en su mayoría en comportamientos, y los cambios de comportamiento son muy complicados de generar e incentivar. Y un comportamiento también es el lenguaje, la narrativa, lo que hables y cómo se refleja entonces eso que hablabas en la cultura. Pero hablemos de una vez de reformas. Usted quiere hablar de reformas y de cosas. No, pues Entremos ahí, ya que puso ahí el balón como en las 5:50. lo dejé picando. Y ya que estamos a tan poquitos días de Qatar, póngale el picante de fútbol. Ya claro. está cerca. ¿Cómo esta reforma nos pone a los emprendedores con el balón cerquita de meter el gol, o antes nos lo tira atrás y es más complejo? Pero haga la precisión, reforma tributaria, me imagino que está preguntando esa, ¿no? Sí, señor. Reforma tributaria, y estoy hablando de goles de la forma bien intencionada. Cuando hacemos un gol legal, bien, como los que hace Nacional, por ejemplo. Y... ¿Pero en qué campeonato? Porque creo que no entró, ¿no? No entró. O sea, ¿en qué época estamos hablando? Bueno. Pero sí, bueno, ¿cómo queda la cancha después de esta reforma tributaria para los emprendedores? No, o sea, es que aquí hay varios conceptos, y uno es que a mí me parece que hay que dar condiciones para que las empresas nazcan, crezcan y sigan en un país. Si la gente que nos está viendo tiene que saber que hay una vaina que hablamos mucho, y es que es el Valle de la Muerte. Es que hay los primeros 5 años de una empresa son los años más jodidos. Si uno sale de esos 5 años, tiene más probabilidades, dicen los estudios, dicen los informes, que de triunfar o de generar valor. Entonces, deberíamos apuntarle a reformas que nos ayuden con economía popular, con lo que quieran, a que las empresas salgan de esos primeros 5 años con herramientas, aprendizajes y técnicas para sobrevivir. Pero ya que hablaste de reforma tributaria, a nosotros nos sentamos en la mesa con el director de la DIAN que dijo que un inversionista compraba el 60% de una empresa y que eso era muy común. No es común. A pedagogizar. En la ANDI hacemos mucho eso. Yo no sé, Santi, si también, como que hay un soporte técnico de cualquiera que vaya, una empresa, un gobierno, un ministro, un asesor, parce, venga, sentémonos a hablar de qué es y cuáles son las condiciones que se deberían tener para ciertos resultados. Entonces, en la reforma tributaria tuvimos un foro en el Congreso, yo no sé, una audiencia pública liderada por el senador Luna y el senador Miguel Uribe Turbay, y con presencia de gente muy interesante, en donde todo el mundo pudo hablar, habló, y salió a brillar una cosa, jole, y es, este ecosistema necesita estar más junto, más unido, más remando para el mismo lado, más articulado. Y esa palabra que la gente dice todo el tiempo es que vamos a articularnos, vamos a unirnos. Eso es lo más complicado que hay, y con menos indicadores además. Entonces, una reforma que además nos dividió un montón. Yo vi que había mucha división en el ecosistema, cada uno jalando para su lado, que entonces que lo fintech tiene que ser así, que entonces que lo proptech tiene que ser así, que los de la salud tienen que ser así. Y no, esto necesitamos primero estar unidos. Y segundo, el tema de la reforma, pues con unas discusiones técnicas sobre valoraciones intrínsecas, valoraciones fiscales de emprendimientos que están recibiendo plata de inversionistas que nunca ven. Plata que tienen que invertir de una en salarios, en conquistar mercados, en crecer la empresa, y uno no puede tributar sobre eso porque si no está condenando a la pobreza en los primeros 5 años a una startup, con economía popular o sin economía popular. Entonces, aquí no se trata de esto. Ayer me decía un emprendedor, es que sea Petro, sea Duque, sea Santos, sea Uribe, todos los días nos madrugamos a moler. El que esté ahí, los que estén ahí van a estar 4 años. Nosotros tenemos que seguir empresas para toda la vida o por mucho tiempo. Entonces, bacano que eso siga siendo así. Yo complementaría ahí a lo que está diciendo Andrés, ver la película completa de la economía. Yo creo que la tributaria generó en este sector, en temas de digitales, en los que podemos conversar Andrés y pronunciarnos nosotros en particular sectorial, pues también unos escenarios que vamos a ver qué pasa. El famoso freno digital, el tema de crear un 3%
de tarifa, de impuesto digital por presencia económica significativa, pues vamos a ver cómo funciona todo en la realidad del mercado, qué implicaciones tiene y cuál va a ser esa realidad en términos de que cualquier emprendedor va a tener que obviamente trasladar, porque todos van a dar esa lógica en la cadena de unos costos adicionales por impuestos en el uso de la nube, en el uso de almacenamiento, en el uso de cualquier cantidad de elementos, porque ese artículo 48 y conexos, pues generan eso. Entonces, fíjese la conversación, Jole, de una gran espíritu de crear cosas distintas que impacten, que transformen, que tengan propósito social, pero al mismo tema, un pensamiento siglo XX de recaudo, de fisco, y no pensando en la nueva economía y en la nueva realidad, saltándose una vez más la OSD. Entonces ahí la combinación de cómo el ecosistema, hay que mirarlo realmente como ecosistema, no es por los grandes, pequeños, medianos, sino, que usted lo conoce muy bien, la apropiación tecnológica. Si usted le pone barreras a las soluciones, pues fíjese lo que está compartiendo Andrés, para dónde va el escenario. Entonces, desde la ANDI hicimos un esfuerzo muy grande con esa capacidad de combinar voces, pero vamos a entender qué dice el mercado cuando eso cueste más. Sí, y sabes que Santi, híjole, les voy a poner el siguiente ejemplo súper, creo que es un ejemplo que he venido trabajando de manera muy mediocre, pero igual lo voy a poner. Es como si ya estuviéramos carros voladores en nuestras ciudades y estuviéramos pensando en que hay que tapar, que la prioridad es tapar los huecos de la calle. Entonces, hay una discusión asincrónica. Entonces, yo cogía al ministro y le decía, señor, o sea, por favor, o sea, la discusión no es tapar el hueco o que usted tenga plata en la cartera para inversión social, eso lo entendemos. ¿Cuál es la Colombia que queremos construir desde la visión de los futuros que se nos vienen? Esa reforma no va a beneficiar a ninguna empresa, emprendedora, grande o mediana en este país por una simple razón. Estamos comparando nuestra economía con el déficit, no con la abundancia, no con las economías más importantes del mundo, no con los productores de tecnología. Sépanlo, si Colombia no se convierte en un país que hace, distribuye, genera, adapta, produce, transforma tecnologías, vamos a ser más dependientes, la brecha va a ser más grande y vamos a tener economías más esclavizadas. Si aquí no va a haber emprendedores que son los que ven el futuro. O sea, si ustedes ven un emprendedor en la calle, péguesele, porque ese es el pitonizo del siglo XXI. Esa señora o ese señor sabe o tiene mucha información sobre el futuro, pero si no los escucha y si usted camina en un camino para tapar huecos en vez de visionar un país próspero en comparación o en carrera con economías mundiales, pues entonces, ¿qué está haciendo? El hidrógeno verde es una realidad. Los hidrógenos están en nuestros territorios. Podríamos ser potencia de hidrógeno. ¿Qué dice la reforma sobre eso? Nada. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahí está la pregunta. Sí, es complejo porque además, pues obviamente son todos unos economistas súper reconocidos, pero que estudiaron en el siglo pasado y tienen muchos sesgos mentales de su siglo pasado y fueron muy exitosos con esas teorías que de pronto ya no son válidas, pero claro, ese éxito y le pasa a este ministro, al director de la DIAN actual y a todos los anteriores. Son discusiones que son súper pesadas porque no hay un entendimiento y yo creo que ahí el tema es seguir haciendo pedagogía y algún día llegarán esos ministros con visión de futuro y no de pasado y teorías del pasado. Bueno, un pensar en voz alta y ahora que ya que hicimos ese pensar en voz alta, pues vámonos a otra sesión de Amigos TIC que es el dato de Santico. Vamos a ojo al dato. Se le tiene, ojo al dato, ¿no? Muy sencillo. 6, el número 6 GHz se anunció en buen momento ahora para efectos de pensar distinto y generar unas nuevas capacidades de conectividad que precisamente para efectos de atraer y generar una capacidad distinta se va a abrir la banda de espectro de 6G para efectos de lograr con pequeños conectar con Wi-Fi. Esto en términos técnicos es que vamos a tener una combinación de soluciones para la conectividad. Viene la renovación del espectro, viene la subasta, como anunció Saúl Catá, de 5G, y este es un escenario que va a también ser interesante, que es abrir la banda de 6 GHz para efectos de conectividad. Entonces, ojo al dato, 6 GHz, Colombia entra en una nueva modalidad y ayuda a que tengamos precisamente para el ecosistema digital más conectividad.
Ojo al dato. Muy bien, muy bien. Definitivamente conectividad es básico, es fundamental mejorarla y llegar a otros territorios. Andrés, pregunta, hablaste de scale up dentro de tu ecosistema. ¿Por qué no nos contás un poco sobre ese concepto? Es chévere, yo también lo hemos estado creando en la Andy y es como crear un funnel de empresas que pasan de startups al siguiente nivel, o sea, que sigue startup, ¿sí? Entonces, de startup sigue scale up. Scale up es el siguiente denominación, de ahí lo que hacemos es que si usted tiene cierta facturación, cierto crecimiento, ciertas necesidades particulares, después de un tiempo, pues usted debería atender unas necesidades diferentes. Entonces, una scale-up, por ejemplo, Jole está pensando en internacionalizar mercados, en llegar a otros países, en hacer soft landing, que aquí empezamos ya a hablar de Spanglish emprendedor, de cómo llego a otros mercados. De esos emprendedores todo el tiempo estamos hablando en soft landing. Sí, es que Otros mercados. si ve la mezcla, Santiago. empiezan a armar confusiones. Sí, el value proposition. Y al final de la conversa con las scale-ups uno entiende que tienen unas necesidades muy diferentes a las de los startups. Los startups están creciendo a doble dígito anual, rápidamente, buscando tracción y rentabilidad, inversión. Una scale-up no necesariamente, una scale-up ya necesita consolidarse, buscar otros mercados, ampliar su rango y allí hay otra generación de scale-ups que son las 1 y la 2. Si usted vende más de 1.000 millones de pesos al año, ya usted no es un emprendedor, pues ya podría ser un scale-up de rápido crecimiento. Y si vende 20.000, usted ya es casi un corporativo en términos de facturación anual. Entonces, es un funnel de crecimiento que tenemos en ese concepto de empresas de Andy el futuro. Oye, Andrés, y en ese orden de ideas, usted hablaba de los diferentes sectores, que tiene 20 y pico sectores. Sí, señor. Pues debe haber toda clase de realidades. Está creciendo más health tech, está creciendo más slow tech. ¿Por dónde usted ve que esos visionarios están entendiendo que hay un tema ahí conectamos la misma primera parte de la entrevista y es exponencial? Tomar estos sectores y cambiarlos da unos impactos exponenciales. ¿Qué es lo que más se está moviendo? Uy, le voy a decir dos cosas que se oponen un poco. La primera es lo que hemos visto este año. Este año no es un buen año para las startups, hay que decirlos, porque ya hubo una bonanza muy grande en los años pasados de inversión en grandes empresas en el sector y en la región, pues Fruana, La House, si se quiere el mismo Rappi, pues que ya es un ejemplo de unicornio en muchos sectores. Pero sabe una cosa, le voy a decir dos sectores que están creciendo y que van a dar el golpe sobre la mesa. Esto ya, si me quieren escribir a @raigohead, les mando la fuente de Startup Genome. Y es, el agritech o el agrotech está creciendo a manos llenas con foodtech. Y si usted coge eso entre nosotros tres, ¿no? Y lo mezcla con narrativas de gobierno y lo proyecta a futuro, uno diría, hay una oportunidad y se está viendo en la aparición de empresas en el sector de alimentos y en el sector de agro, con todo lo que eso lleva, agricultura de precisión, robótica, inteligencia artificial, control de plagas, geoprecisión, imágenes satelitales, todo eso. Eso en el contexto de que Colombia es un país biodiverso, misión de sabios, en zonas agrícolas no exploradas en Colombia, protección de bosques, valor compartido, alimentación. Colombia despensa mundial. Y otro sector que se opone a esto, pues que se opone a este concepto y que no es tan extraño que esté creciendo, y es el legal tech. O sea, usted no sabe la cantidad de legals que hemos entrevistado últimamente. O sea, abogados del siglo 30, hermano, están pensando no solamente en apoyar, en cómo simplificar procesos, están pensando en cómo apoyar una empresa, en ser aceleradoras legales, en ayudarle a los empresarios a llegar a Kuala Lumpur, a Liberland, a España, bueno, a cualquier país real o no, lo ayudan a llegar y lo ayudan a estar con esas, en sincronía con esas legislaciones. Dígale al de Manizales. Entonces, no, me parece valioso lo que está diciendo Andrés porque estuvimos en el foro de Law Tech que
estamos haciendo mucha cuña, pero es la realidad, Cámara de Servicios Legales de la ANDI, y ahí está parte de lo que uno de alguna manera está también evidenciando. Llegó la transformación digital a un sector que está siendo bastante reticente. Dijo, no, eso le tocó a FinTech, eso ya le tocó a los de movilidad, eso le está pasando a, obviamente, a lo que puede ser, pues, sectores que ya sintieron eso. Los abogados estaban como que sí, como que utilizo la tecnología, pero ahora ya encontraron cosas que son bastante robustas. Y lo que usted menciona en términos de agro, pues fíjese lo importante de conectividad. Si uno quiere agricultura de precisión, si uno quiere este tema de georreferenciación, pues necesita 5G. Si no tenemos internet, pues de entrada todo este tipo de cosas, por más de que lo quieran hacer, van a tener barrera. Entonces, fascinante porque es servicios, pero es también la combinación de agricultura siglo XXI. Y no, y espera y verá, o sea, ¿ustedes se acuerdan cuál era el banco más importante de Colombia en la ruralidad? Pues la Caja Agraria. Claro, imagínese, porque es que la Caja Agraria, o sea, si usted mira la historia, porque para construir futuros es importante mirar el pasado, o sea, había formas de prestarle plata a los pequeños productores. Yo no sé por qué ahora es tan complicado. Entonces, ahora como hay mucho más nivel de riesgo, que es un tema que, pues, culturalmente, atando a tu pregunta de hace unos minutos, es un tema que en Colombia somos bien conservadores en materia de riesgo, cierro paréntesis. Hay empresas anti que se están metiendo en el tema, en la intersección fintech, agrofood, y están prestándole plata a los pequeños productores que ya no tienen un banco agrario que les preste plata o que les pagan a 60 o a 90 días. Entonces, como que hay una gran cantidad de oportunidades. Hay una frase que escuché ayer, que leí ayer en Singularity, estoy haciendo demasiada publicidad, y es que el mundo tiene problemas gigantescos y en los que hay grandes oportunidades de negocio. Si usted es capaz, y si usted quiere ser un millonario, un multimillonario, solamente haga un negocio que ayude a un billón de personas. Claro, esa es la mentalidad exponencial, los Grand Challenges de Singularity, ¿no? El ejercicio de Summit es campeón. Eso es ayudar a abrir la mente. Exactamente. Entonces, hay unos retos en nuestro campo que son de vías, son de conectividad, que uno diría, eso ya lo tienen solucionado. No, hay que solucionar un tema urgente que el gobierno en el que trabajamos, Jole y yo, en ese ministerio teníamos como en el corazón todos, y era conectar un país es lo más importante. Luego ya usted sobre esa estructura conecta y construye y hace y genera. Oiga, pero aprovechemos ese comentario. ¿Jole sí era un funcionario con el que uno podía trabajar madrugado o era un tipo que le trasnochaba? O sea, cuenta ahí algo como para que tengamos... No, Jole es un early bird, como dicen los gringos. Entonces, ese señor, usted es un señor muy accesible, hombre, usted lo veía en los corredores, en las reuniones, abierto a la conversación. Ese era un ejemplo de funcionario. Eso, así bueno, quedó grabado, ¿vio? Quedó así grabado. Es, don, así es, don Andrés. Este clip lo va a sacar. Y además que somos como el retrato de Dorian Gray, o sea, no, mejor dicho, envejecen otros, nosotros seguimos sólidos. Eso. Y lo de Early, madrugadores, yo Santiago soy muy, muy madrugador, 4:30 de la mañana, y trabajo hasta tempranito también. Imagínese a la edad que tenga, cuando tenga la edad de Víctor, ¿usted qué va a pasar? No duerme, se va a levantar a las 1 de la mañana. No, pero venga, no, yo escucho el minuto de Dios, yo escucho la música del minuto de Dios y ya tengo la pijama puesta. O sea, es así normal. O sea, esa es mi señal. Oiga, Jole, le voy a contar una cosa que usted nunca le había contado en público. Usted sabía que mi sueño más grande cuando yo dije que quería estudiar y hacer estas cosas era trabajar en el edificio Murillo Toro. Solamente, o sea, entrar al edificio Murillo Toro. Y la primera vez que yo entré a ese edificio, literalmente me llené de emoción. O sea, me parecía lo más bacano del mundo estar como en la Meca. Y cuando yo conocí al ministro Molano, yo dije, no, o sea, hay futuro, ¿me entienden? O sea, como que uno conoce a gente que lo inspira y le dice, venga, técnicamente esto es para donde va la cosa. Uno dice, tengo fe en las cosas. Y no es porque sea el único, ¿no? Hay mucha gente muy tesa que ha pasado por esos edificios, pero eso es una cosa que a mí me ha movido toda la vida, ponerme... Fíjese, Andrés, que aquí pasó Claudia Aparicio y hablamos de pensamiento exponencial. Diego Molano fue el primer episodio de Amigos TIC y ha hecho como 2 más. Y usted le tocó en el corredor con Jole, o sea, la verdad se ha cumplido el ciclo completo, ¿no? Las profecías.
Pero sí, fue un momento muy bonito el que vimos ahí en Mintic. Bueno, Andrés, ya para ir cerrando, ¿por qué no haces el pitch? Porque uno debería estar en la cámara a ver si me terminan de convencer. No, pues. Ingreso. Listo, vea, le voy a contar, para eso le voy a contar el pitch y le voy a contar algo antes, yo sé que estoy muy carretudo, pero nada. Una de las razones por las cuales yo acepté este trabajo es porque el nombre, me parece que Andy del futuro es un asunto muy potente, porque en este momento del planeta es urgente sentarse a diseñar el futuro. Borges decía que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Las empresas que están en esa cámara, en este gremio de alto impacto, son empresas que diseñan, creen y todos los días están haciendo cálculos de cómo actuar en futuros diversos. Si uno está metido con empresas que están diseñando esas cosas, está listo para cualquier cambio, para navegar cualquier mar y cualquier ola de incertidumbre. Más allá de lo empresarial, lo más importante es poder adaptarse, poder ser ágil, poder reconectar con otros. Cuando yo vi este combo de empresas, eran un combo de empresas como en un bus, todos escuchando con audífonos, juntos pero no se conectaban. Y el gran reto de las empresas de este país es conectarse mejor. Y cuando uno empieza a quitar esos cascos y esos audífonos y empieza a conectarse de manera significativa con otros, a escuchar, la gente no escucha, no estamos escuchando lo que los otros están diciendo o están haciendo o sienten. Cuando uno empieza por ese paso, empieza a hacer negocios, conexiones, transformaciones increíbles, inclusive en su propia casa o en su propia organización. Entonces, esta es la cámara de los empresarios innovadores del país, donde fácilmente el año entrante vamos a hacer 1000. ¿Por qué? Porque hay más de 1000 empresas en este país que están diseñando los futuros que desean para este parche. Este país no necesita pensar en regulación, ni en restricción, ni en tapar huecos, no, necesitamos pensar en abundancia, en crecimientos para nuestra propia comunidad, para lo que necesitamos. Y esas empresas son las visionarias del futuro, son las que saben, los preppers, esos que guardan en latas y compran papel higiénico. En los Estados Unidos hay preppers tecnológicos, hay gente que ya se está adelantando a su época. Así que si ustedes quieren estar con las empresas que de verdad le están dando el golpe a la mesa sobre lo que va a pasar y tener conversaciones tesas sobre cómo vamos a actuar en ese momento, pues bienvenidísimos a la Andy del futuro, @Andy del futuro. Y si quieren por ahí, nos escriben un correo y nos hablamos para ver cómo hacemos para conectar. Bueno, y la pregunta de cierre de Santiago, la que siempre hace, me gustaría... ¿Qué? La pregunta que siempre hace de cierre, los libros. Ah, no, esa sí no podemos pasarla. Don Claro. Andrés, ¿cuál es la recomendación en libros? ¿Top 3 de libros o top 3 de podcast? Ya, exceptuando Amigos TIC, obviamente, porque ese ya está incluido. Bueno, hágale pues. Vea, yo nunca leo cosas sobre tecnología. Y dígalas porque acuérdese que es podcast, ¿no? Entonces la gente no puede estar viendo esto necesariamente. Entonces, para que quede el récord. Antonio Damasio, El extraño orden de las cosas. Un libro que nos habla de cómo las emociones crean las culturas y las culturas nos hacen cambiar el mundo. Me parece increíble que Damasio sea uno de los filósofos más importantes de la vida contemporánea, importantísimo. Hay uno que estoy leyendo hermoso que es La agonía del Eros de Byung-Chul Han, sobre la importancia de lo que uno oculta para despertar el deseo en los demás. Y por último, recomendarles un montón que se salgan de la zona de estar pensando todo el tiempo en que tecnología es solo tecnología, sino también filosofía, arte, que la ciencia también es conmoverse con la vida y con las cosas bellas, y pegarse de la música siempre ha sido para mí la forma más divina, más hermosa y más sublime de inspirarme en lo que hago. Entonces, busquen esa zona donde eso los ilumina para el resto de las otras zonas, donde son más fuertes y más ustedes. Y por eso ahí es donde Damasio, Byung-Chul Han y la música, por ejemplo, este libro sobre la música de Ted Gioia me parece tan bueno, por eso me conecta tanto con la vida en general. ¿Y tenés camiseta de Rage Against the Machine? Pero no, ¿esto es Learning o cómo es? Race Against the Machine Learning. Ok. Puro millennial.
Bro, Claro, sí, bro, pro punk, cyberpunk y todo. Esa es como mi escuela, como el steampunk, o sea, como las Eh, cosas que vienen de la tecnología y luego hablamos de los mashup o sea, la inteligencia artificial como arte y como eso, hay unas resistencias muy hermosas con eso. Así que, oiga, muchísimas gracias por eso. Andrés, ¿y no recomendaste esta vez, porque te preguntamos de pronto por podcast y libros, pero hiciste una recomendación esta semana que me gustó mucho porque creo que es algo que nos conecta, la pasión por el future design? Entonces, ¿por qué no haces esa recomendación? Uy, antes de que lo cobren, si usted nos está escuchando, tiene que meterse, yo soy fan de Coursera y de todo lo que sea gratis y poderoso. Entonces, métanse a Coursera, hay una vaina que se llama el Instituto para el Pensamiento del Futuro y tienen un curso que se llama Future Design. La gente se muere por aprender de tendencias, pero realmente lo importante es el diseño de futuros. Lo que hablamos ahora sobre nuestra cámara o sobre las empresas, pueden aplicarlo en cualquier elemento de su vida. Si ustedes trabajan en arte, en diseño, en software o paseando perros, el diseño de futuros les va a cambiar la vida, como me la cambió a mí. O sea, de verdad, increíble, interesantísimo. Y por ahí en Coursera van a encontrar eso completamente gratis, dictado por los número uno en futurística del mundo. Perfecto, buenísimo. Bueno, esta semana en Amigos Tech tuvimos a Andrés Raigosa, Future Designer, Steampunk y director de la Cámara de Emprendimiento. ¿Cómo es? De aceleración. Emprendimiento y aceleración. Emprendimiento y aceleración de la Andy. Hoy estuvimos con 2 de la Andy y uno próximo a ser de la Andy como asociado. Muchas gracias, Andrés, y nos vemos y nos oímos la próxima semana en Amigos TIC. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenos días, tardes. Chao, Santi. Chao, Jole.